Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que las personas que tenían una relación personal con el Mesías Yeshua tenían poder. Es decir, que Dios los usaba para cumplir su propósito. Lamentablemente hoy en día no estamos viendo las mismas señales y maravillas. No vemos el efecto del Espíritu Santo en el grado en que lo veíamos en el primer siglo. No estamos viendo su poder manifestándose por medio del cuerpo de creyentes. Y aunque puede haber varias razones para esto, una de ellas es el hecho de que en la actualidad, el cuerpo de creyentes es teológicamente analfabeta. Es decir, no estamos aprendiendo la verdad teológica. No se nos están enseñando doctrinas que tienen que ver con la verdad de la Escritura para aplicarlas a nuestra vida de modo que el poder pueda ser liberado y que la gente pueda ver la gloria de Dios a través de su pueblo. Lo que vamos a hacer hoy es comenzar un estudio de varias partes sobre la epístola de Pablo a los Efesios. Así que sin más preámbulos, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Efesios capítulo 1. Tal como vimos en nuestro estudio de Gálatas, Pablo está muy interesado en que se le considere como apóstol. Pero debemos comprender lo que Pablo quiere decir y lo que no quiere decir. Cuando Pablo usa el término apóstol, no está tratando de impresionar a la gente con algún título. Lo que intenta hacer es compartir con la gente que él ha sido enviado por Dios. No es un título lo que él enfatiza, sino una posición, un rol, un servicio al cual ha sido designado. Así que leemos en el verso 1, Pablo, apóstol del Mesías Yeshua, por medio de la voluntad de Dios, a los santos, los que están en Éfeso, aún, y esta palabra es la palabra griega kai, que usualmente significa y, pero aquí puede significar algo que introduce al texto una cualidad de énfasis. Él dice los santos en Éfeso aún, es decir, que quiere enfatizar a aquellos que son fieles en el Mesías Yeshua. Una de las cosas que podemos extraer de este primer verso es la relación entre la fe y los santos. Es únicamente por medio de la fe. ¿La fe en qué? En la gracia de Dios. Y es esa gracia la que produce un cambio, como veremos, que causa una transformación en el hombre interior y que nos hace ser nuevas criaturas. Así que él enfatiza a los santos, pero luego nos dice por qué son santos, y es porque han creído en Dios. Pasemos al verso 2. Dice, gracia a ustedes y paz. Y lo vemos en ese orden familiar. Casi sin excepción, él habla primero de gracia y luego de paz. Porque sin la gracia de Dios no hay paz. Y la paz no es simplemente la ausencia de violencia. Eso no es lo que significa. La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y hasta que no recibas la gracia de Dios, nunca podrás llevar a cabo sus planes y propósitos. Nunca podrás cumplir su voluntad. Así que gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua, el Mesías. Aquí vemos un cambio. Anteriormente mencionó a Dios en primer lugar y luego a Yeshua. Pero ahora vemos justo lo contrario para mostrar la intimidad y la unión que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Hablando de Dios, ahora dice, el Dios bendito y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. ¿Y cuál es el deseo de Dios? ¿Qué está enseñando Pablo en esta epístola? Que Dios quiere hacer algo. Que Dios quiere, mira lo que dice a mitad del verso 3, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Toma nota de esa frase, en los cielos. Los cielos es un sinónimo del reino. Lo que Pablo está tratando de decir al usar esta expresión en los cielos
es que debemos tener una perspectiva de reino. Lo que Dios va a hacer es bendecirnos para que podamos ejemplificar y demostrar la verdad del reino, ese carácter del reino del cual hablamos tanto. Así que una vez más, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en el Mesías. Por cierto, esta es la segunda vez que vemos esta expresión, en el Mesías. Quiero compartir contigo que en este primer capítulo, Pablo usa la expresión en el Mesías o en Yeshua una y otra vez. A lo que se refiere aquí es a la salvación. Esta es una gran epístola que expone para nosotros la verdad de la salvación. Lo que él quiere decirnos es que no hay salvación fuera del Mesías, que uno tiene que estar en él, y no está hablando únicamente de la salvación, sino del resultado de la salvación, que es la santificación. Este cambio por el cual la voluntad, los propósitos, la santidad, la justicia de Dios, su gloria, se manifiestan a través de su pueblo. Todo depende de ¿qué? De estar en Él, de que estemos en el Mesías Yeshua, por medio de la fe, que fue hecha disponible para nosotros por la gracia de Dios. Así que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, una bendición de reino, pero tenemos que estar en el Mesías. Verso 4. En este verso encontramos un término muy significativo. Muchas veces, muchas traducciones utilizan el término Dios eligió. Y está bien, siempre que entendamos lo que significa este término para elección. Es la palabra bíblica que significa simplemente una selección, que Dios seleccionó algo. Y debemos recordar que todo lo que se dice en este pasaje de la Escritura tiene que ver y es relevante únicamente para aquellos que están en Él. ¿Cómo nos encontramos en Él? Ejercitando la fe. ¿Quién es la fuente de esa fe? Dios. Dios provee la fe, pero de todas maneras, nosotros debemos apropiarnos de ella. Debemos ser muy cuidadosos con algo. Sabemos que la salvación, y lo veremos especialmente cuando lleguemos al capítulo 2, es un resultado de la gracia de Dios. Pero que alguien reciba esa gracia no significa de ninguna manera que él haya participado en su salvación, y que al recibirla esa persona haya cumplido una parte de la obra de la salvación. De ninguna manera. Debemos entender otra doctrina, y esa es la doctrina de la depravación total. ¿Por qué es importante? Bueno, hay un grupo que dice que alguien es totalmente depravado. ¿Por qué? Debido al pecado original. ¿Y qué significa esa depravación total? Que tal persona no puede hacer nada que sea bueno. Bueno, si con depravación total te refieres al hecho de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, yo estoy de acuerdo. Pero tenemos que entender lo que la Escritura revela. Hay un término bíblico que es matzpun. Matzpun es la palabra hebrea para conciencia. Está también muy relacionada con la palabra hebrea matzpen, que significa brújula. Y vemos una relación entre una brújula y la conciencia, porque Dios nos da una brújula moral, y esa es nuestra conciencia. Algunos de los primeros creyentes hablaban de la semilla del Espíritu, que cada persona tiene, porque todos somos creación de Dios. Dios sopló en nosotros las palabras de vida. Así que tenemos cierta capacidad, cierta conciencia para entender lo que está bien y lo que está mal. No de manera completa y plena, pero esa conciencia puede ser usada para el propósito de decirle que sí a la gracia de Dios. Y cuando alguien lo hace, Dios lo elige. Ahora, ¿esa elección sorprende a Dios? Vamos a ver que Dios conoce todas las cosas. Pero el hecho de que Dios conozca todas las cosas no significa que Él haya causado todas las cosas. Alguien dirá, ¿no ataca eso la soberanía de Dios? Para nada. Una de las cosas importantes que debemos entender sobre la soberanía de Dios es que la soberanía de Dios no se ve debilitada por el libre albedrío. Lo que quiero decir se hará más claro en un momento, pero mira de nuevo el verso 4. Según Él nos ha elegido, y aquí vemos esta frase familiar por tercera vez. Según Él nos ha elegido en Él. Esa selección ocurrió porque estábamos en Él.
¿Y qué va a producir esta selección? Bueno, algunos dirán, esa es la doctrina de la elección, y está bien, Dios nos escogió. Pero esta elección tiene implicaciones, y esas implicaciones se hacen realidad y no sorprenden a Dios. Dios siempre supo cuáles serían y quiénes serían los receptores de ellas, pero todo esto se hizo realidad para una persona, para un individuo, porque esa persona fue hallada en Él. Mira de nuevo el verso 4. Según Él nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Y vemos la razón por la que nos eligió. Pero hay un problema. Muchos quieren leer salvación aquí, mas no debemos. De lo que está hablando aquí no es simplemente de ver quién va a ser salvo y quién no. Está hablando específicamente a aquellos que están en Él. Es decir, esto es solo relevante para quienes, para los creyentes. ¿Y qué ha escogido Dios? Dios no ha escogido quién estará en el cielo y quién no. Él ya lo sabe, pero eso no es lo que Él escogió. ¿Por qué lo digo? Porque está escrito, muchos son llamados. ¿Llamados para qué? Llamados a arrepentirse, llamados a convertirse en sus seguidores, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no respondieron a la fe, no se apropiaron de la gracia de Dios, no utilizaron ese matzpun, esa conciencia, para responder al mensaje del Evangelio. Veamos ahora el verso 4. Los versos 4 y 5 contienen una verdad teológica clave que está siendo revelada en estos pasajes. Según Él nos escogió en Él. Esta era la realidad. No sorprendió a Dios. Él lo supo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? No para decidir quién estaría en el cielo, sino que nos escogió, aquí está, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta expresión en amor corresponde con el hecho de que ha venido diciendo en el Mesías, en el Mesías, en el Mesías. Nos dice que solo llegamos a ser receptores del amor cuando estamos en el Mesías. Pero aquí está la clave. Dios ha escogido a los que están en Él para que sean sin mancha, justos y rectos delante de Él. Como dice aquí, santos y sin mancha ante Él, en amor. Verso 5. En el verso 5 nos encontramos con otra de esas palabras teológicas profundas. Y de la misma manera que algunos quieren usar el término elección y añadirle un montón de bagaje teológico, de la misma forma la palabra que vemos en el verso 5 también quieren sacarla de contexto y hacerla decir lo que no dice. La palabra de la que hablo es predestinación. Te pregunto algo. Cuando oyes predestinación, ¿en qué piensas? Lo que se enseña en muchos círculos teológicos es que Dios determinó de antemano, predestinación, predeterminado. ¿Qué dicen que predeterminó? ¿Quién estará en su reino y quién no? Eso no es lo que puedes derivar de ninguna parte de la Escritura, y ciertamente no en este pasaje donde aparece este término de la predestinación. Lo primero que me gusta preguntarle a la gente es literalmente qué significa esta palabra predestinación en el idioma bíblico. ¿Cómo está compuesta? ¿Por qué palabras? Bueno, cuando la examinas es la palabra pro-orizo. Eso es importante. Orizo viene de la palabra orao. Vamos a desglosar esto. La palabra pro significa antes y la palabra orao significa ver. Así que lo que dice es lo que Dios ha visto de antemano. ¿Y qué ha visto? Pues justo lo que aprendimos. Dios ha visto de antemano quiénes eran santos y sin mancha en Él. No es una palabra causativa. Dios simplemente lo vio. ¿Y por qué lo vio? Porque Él es el autor de eso. ¿Por qué eso es importante? Porque Él lo ha hecho realidad. Él nos dio el Evangelio, que es el medio para hacerlo realidad. Pero, de nuevo, todo lo que estamos estudiando solo es relevante ¿para quién? Para los que están en Él. Mira de nuevo el verso 5. En esta palabra pro-orizo está la palabra orizo, que según los eruditos tiene que ver con cortar un patrón. Se usaba fuera del lenguaje bíblico, es decir, en el griego del Nuevo Testamento se usaba para hablar de confeccionar algo, como el patrón o el molde para un vestido o una prenda de vestir de cualquier tipo. Y lo que significa es esto. Alguien hace este patrón y así puedes visualizar de antemano cómo será la prenda. Eso es lo que Dios ha hecho. Él ha visto de antemano cómo serán aquellos que están en el Mesías. ¿Y cómo serán? Mira lo que dice el verso.
porque Él nos ha visto de antemano para la adopción por medio, aquí está, por medio del Mesías Yeshua, para Él. Y eso es muy importante. Algunos dirán en Él, pero es una palabra diferente. Hemos hablado una y otra vez de que dice en Él, en el Mesías, pero aquí hay un término distinto. No es en, sino eis, que significa para. Así que toda esta realidad es lo que Dios traerá en la vida del creyente para Él. ¿Qué significa? A causa de lo que el Mesías ha hecho. Él se lo ha ganado, no nosotros. Esa es la depravación. No podíamos lograrlo nosotros. Por lo tanto, Él tuvo que hacerlo. Verso 5. Habiéndonos visto de antemano para la adopción, para su adopción, para llegar a ser hijos adoptivos, eso es lo que significa, por medio del Mesías Yeshua, para Él, conforme al beneplácito de su voluntad. Estos son los propósitos de Dios, así que todo esto está ocurriendo y lo que nos enseña es esto. No estamos hablando de quién va a estar en el cielo y quién no. Lo que Él ha predestinado, podríamos decir, es esto, que todos los que están en Él, es decir, en el Mesías, sean santos y sin mancha. Eso es la predestinación. Los que están en el Mesías han sido predeterminados y ese patrón ya ha sido trazado, cómo vamos a lucir. ¿Y cómo seremos? Seremos como Él. Verso 6. Bien, esa realidad es solo cuestión de que se manifieste. Dios ya la ve, es un hecho para Él. Y cuando comprendemos esa verdad, ¿cuál es el resultado? Mira el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Así que debemos alabarlo. Esta verdad manifestará su gloria. Pero todo está fundamentado ¿en qué? En su gracia. Hagamos una pausa porque veremos en este pasaje cómo la gracia aparece una y otra vez. ¿Por qué razón? Bueno, dos cosas se unen aquí. Hemos hablado de cómo aparece esta frase en Él, y ahora esta palabra, gracia. ¿Cómo llegamos a estar en Él? Por la gracia de Dios, usando esa brújula moral, esa verdad ética que Dios ha puesto en cada persona, esa conciencia para que cuando la palabra de Dios nos hable, no apaguemos al Espíritu Santo, no lo contristemos, no nos rebelemos contra Él, no endurezcamos nuestro corazón, sino que nos sometamos. A eso es a lo que la conciencia nos lleva. Nuestra naturaleza carnal puede rechazarlo y muchos lo hacen, pero tenemos la capacidad dada por Dios de recibir su verdad. Así que, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, y algunas Biblias simplemente dicen que fuimos aceptados, pero no dice eso. Es esa misma palabra para gracia, pero simplemente en la forma verbal. Así que todo esto ocurrió porque literalmente dice, con la cual Él nos agració. ¿Y cómo nos agració? ¿Cuál fue la manifestación de su gracia? Aquí está. En la misma frase, en el amado. Y algunas escrituras añaden en el amado, el Mesías Yeshua. Verso 7. En quien tenemos, y aquí está esta gran palabra. Hablamos de esto hace unas semanas cuando estudiábamos el libro de Jonás. Hablamos de la autoridad superior de este término, redención. Y vemos aquí que hay una relación entre la gracia y la redención. Noten el resultado, verso 7. En quien, este es el Mesías Yeshua, en quien tenemos la redención. ¿Y cómo vino esa redención? ¿Vino por mis buenas obras? No, eso no es lo que dice. Esa redención vino por su sangre. Y es solamente por su sangre que encontramos el perdón de los pecados. De acuerdo a las riquezas de... Y vamos de vuelta a donde todo esto empezó. Su gracia. Así que la gracia genera muchísimos resultados en nuestra vida. Produce salvación, trae redención. ¿Y qué es la redención? La redención y la salvación están estrechamente vinculadas, pero la redención habla del hecho de que nos convertimos en posesión adquirida por Dios, que pasamos a ser de su propiedad, con la expectativa de glorificar a Dios con nuestra vida. Por eso las personas responden a la gracia de Dios, porque desean apartarse del pecado, tanto de un estilo de vida pecaminoso
como de las consecuencias del pecado, y desean volverse a Dios y manifestar su gloria. Así que noten lo que dice. Porque ustedes han sido redimidos, tenemos redención, por su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, de acuerdo a las riquezas de su gracia, las cuales, verso 8, y me encanta esta palabra, es la palabra sobreabundar. Es decir, Dios fue excesivamente grandioso en esta gracia, entonces la cual abundó o sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Aquí hay una verdad importante. Si esta gracia fuera únicamente para el propósito de la salvación, es decir, solo para entrar al reino de Dios, ¿por qué sería tan importante que tuviésemos abundancia de sabiduría y conocimiento? Porque esta gracia no solo tiene un efecto de salvación en nuestra vida, sino también un efecto de santificación. ¿Qué significa eso? Que esta gracia nos aparta para los propósitos de Dios, para que le sirvamos a Él. ¿Dónde? En esta edad presente, para que manifestemos su carácter, es decir, su gloria, y que otros sean atraídos hacia Él. Seguimos leyendo, verso 8. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Bien, en los próximos versículos Pablo estará hablando de misterio. Y vemos que este misterio tiene que ver con el Mesías y su papel en producir no solo la salvación de Israel, y esto quedará más claro en el capítulo 2, sino también la salvación de las naciones. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque como dijimos en nuestro estudio de Jonás, Israel no fue creado, Dios no entró en un pacto con Israel únicamente por causa de Israel, sino también por todas las naciones. Y ahora es el cuerpo de creyentes, lo que llamamos la iglesia, y hablaremos del significado de esa palabra en las próximas lecciones. Dios va a usar el cuerpo de creyentes para cumplir el llamado de Israel, no para reemplazar a Israel, sino para cumplir su llamado y posicionar a Israel, es decir, para provocar a Israel en los últimos días a aferrarse a ese llamado y llevarlo a cabo también. Así que, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual dispuso de antemano, aquí está, Él había dispuesto de antemano, todas estas cosas están predeterminadas. ¿Y cómo termina el verso 9? En Él. Una y otra vez todas estas cosas van a cumplirse, pero todas están condicionadas a estar en Él. Si no estamos en Él, las promesas de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios no se van a cumplir en nuestra vida. La gente oye esto y dice, espera un segundo, Dios es soberano. ¿Cómo es posible que los propósitos y planes de Dios no se cumplan en la vida de una persona? Debido a la rebeldía, debido al orgullo, por culpa de aquellos que endurecen su corazón. No es por Dios. Uno de los principios importantes de la Escritura es ver por qué alguien tiene un corazón endurecido, y es porque rechaza la revelación de Dios, tal como lo hizo Faraón. Bien, avancemos al verso 10. Leemos aquí, y algunas Biblias lo traducen como la dispensación, pero es la palabra de donde proviene el término economía. Y nos habla de la economía en el sentido de administración. Así que el verso 10 dice, para la administración o el manejo en la plenitud de los tiempos, que traerá, y aquí una palabra muy importante. La mayoría de las Biblias la omiten, pero es la palabra cabeza, es decir, traer todas las cosas y ponerlas bajo su cabeza, o sea, bajo su señorío. Una vez más, lo que vemos es esto, que es en Él que tenemos el privilegio de someternos. Solo por la gracia de Dios tendremos la capacidad de someternos y ser reunidos. Él reunirá todas las cosas, traerá todas las cosas bajo su señorío en el Mesías. Las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Y cómo termina? En Él. Una y otra vez en el idioma bíblico, algunas traducciones para evitar redundancias lo omiten, pero en el idioma bíblico esta frase, en Él, en Él, en Él, aparece repetidamente para mostrarnos que toda esta verdad está condicionada
a estar en Él. Si se nos deja a nosotros, a nuestra imaginación, a nuestra voluntad, a nuestra propia sabiduría, nada de esto sería realidad. Avancemos al verso 11. En Él también, y aquí un importante término, en Él también tenemos la herencia, ¿verdad? Dice, en quien también tenemos la herencia, ¿de qué? De algo muy importante, que Dios ha predeterminado. ¿Eso es lo que dice? No, es la misma palabra para ver algo de antemano. Esta herencia, quiero enfatizar que esta herencia está relacionada con el reino. Así que lo que Dios tiene para nosotros está vinculado al reino. Y todas estas cosas Él las vio de antemano, Él las conoce. Y todo esto está ligado a nuestra herencia. Por eso dice el verso 11, en quien también tenemos una herencia, habiendo sido predestinados o vistos de antemano, conforme a lo que Él dispuso. Dios lo dispuso así. Una de las maneras como podemos entender esto es la siguiente. Dios ha creado su reino. Sabemos que dice el libro de Apocalipsis que su reino descenderá del cielo. Así que todo eso es una realidad. Él lo ha visto porque es una realidad incluso hoy en día. Y esa es nuestra herencia. No es algo que aún no se haya producido, es una realidad y podemos heredarla. ¿Pero cómo? ¿Qué dice aquí? Dice, el cual hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad, a fin de que, y me encanta esto, a fin de que nosotros, para alabanza de gloria, hayamos esperado de antemano. ¿Qué significa eso? Bien, la palabra esperar está relacionada con promesa en el idioma bíblico. Así que Dios ha establecido estas promesas de antemano. ¿Dónde? Principalmente en el pacto abrahámico. Dios las ha hecho una realidad, por lo tanto son una herencia. Dios las ha visto de antemano, las ha señalado, y todas están atadas ¿a qué? A una cosa. Noten lo que dice. Todas están atadas a que nosotros estemos en Él, y el resultado de eso es la alabanza de su gloria, en lo cual ¿qué? Hemos esperado previamente, es decir, lo hemos visto escrito de antemano, y todo se resume, miren cómo termina, verso 12, ¿cómo? En el Mesías. Un gran ejercicio es repasar estos primeros 12 versos de Efesios capítulo 1 y ver cuántas veces aparece esa frase, en Él, porque todo lo que Dios ha predeterminado está condicionado a estar en Él. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos estudiando Efesios capítulo 1. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.